Dijimos que la enseñanza básicamente va a estar enfocada nuevamente en Efesios capítulo 3, en el versículo 1. Ya leímos Efesios 3, versículo 1, en donde Pablo nos está hablando de la causa. Y la semana pasada Dios nos permitía poder hablar precisamente de esa causa por la cual Pablo se encontraba como un prisionero. Si ustedes recuerdan, la causa era precisamente lo que nosotros leíamos de Efesios capítulo 2 al versículo 22, y obviamente complementando Efesios capítulo 1, que era la proclamación del Evangelio de Cristo entre los judíos y los gentiles para poderlos hacer un solo pueblo y de esta manera pertenecer a un mismo reino y a un mismo espíritu. Esa es precisamente la causa, hermanos. Pero, obviamente, delante de los ojos de los hombres, esto no es bueno del todo. ¿Cuál fue el delito de Pablo, si nosotros pudiésemos preguntar? Podríamos decir que anunciar el perdón de pecados a los hombres mediante la fe y el arrepentimiento en Jesucristo. Esta fue su labor, lo que lo llegó completamente a entregarse sin considerarse a él mismo. Él mismo empobreciéndose, pero enriqueciendo a otros. Y cuando digo enriqueciendo, hermanos, no me refiero a una cuestión material, sino me refiero a una cuestión espiritual. Pablo, cuando escribía, enriquecía el conocimiento en las mentes de los hombres por medio de la obra del Espíritu Santo. Su estancia en la cárcel nos permitió formular la pregunta que hacíamos hace 8 días. ¿Por qué el Señor me ha puesto en este lugar? Y cuando decimos en este lugar, nos referimos obviamente a la iglesia, en la familia y también en el lugar en donde nosotros desempeñamos nuestras labores diarias. ¿Okay? ¿Con qué propósito el Señor me ha puesto en este lugar? Pablo sabía que su tarea como apóstol era el ¿qué? Edificar al cuerpo de Cristo. Para eso estaba siendo puesto Pablo, hermanos. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? Dijimos, es la iglesia local que se reúne de manera visible y al estar unida adora a Dios. ¿Cómo lo iba a hacer, hermanos? Mediante la doctrina que se revelaba a través de sus cartas. Ustedes recuerdan que Efesios capítulo 1, 2 y 3 hablan precisamente de doctrina. Doctrina que tenemos que estar aprendiendo y conociendo, porque esta doctrina es lo que realmente nos va a enseñar a nosotros a mirar y considerar la obra de Dios primeramente en nosotros, al haber sido llamados desde la eternidad, al haber sido escogidos, al habernos dado un nombre, anunciándole el Evangelio y posteriormente llamándonos y obviamente trabajando ¿para qué? Para que conforme a la misericordia de Dios la iglesia tenga cada vez más revelación y sabiduría en el conocimiento de Dios. Si nos quedamos solamente con lo primero, hermanos, nos vamos a quedar pequeñitos, ¿sí? Pero si nos esforzamos verdaderamente en el Señor, ustedes, de la mano de Dios, obviamente, van a saber vivir una vida cristiana delante del Señor. Primeramente ustedes, posteriormente junto con sus familias, con sus hijos y en la comunión de la iglesia. ¿Sale? Vimos también, hermanos, que no se trata del lugar, ni mucho menos de las condiciones lo que impide al hombre que se entregue a Cristo, sino que la causa del rechazo es que, decíamos, su corazón. Es el corazón del hombre el que no quiere nada con el Señor. Es el corazón del hombre el que se niega a entregarse completamente. Si el corazón del hombre no se doblega voluntariamente a Cristo como Señor, cualquier circunstancia, hermanos, que nosotros escuchemos va a ser una buena excusa para desechar o para posponer los caminos de Dios. Si nuestro corazón no está totalmente entregado a las manos de Dios, cualquier excusa o pretexto que nosotros escuchemos o veamos va a ser un buen remedio para alejarnos, en este caso, de los caminos del Señor. Y ahí es donde vemos a muchas veces a personas en donde ya no quieran ir a la iglesia, porque la iglesia en donde estaban vivieron cosas, y obviamente dicen, si voy a estar viviendo y siendo de este tipo de personas, mejor me aparto. Pero realmente, hermanos, un cristiano verdadero jamás se va a apartar de la iglesia, jamás va a estar alejado de ella.
Es ahí en donde entiendes su sentido de ser un cristiano. Es ahí en donde prácticamente, hermanos, Pablo junto con los apóstoles dieron precisamente las directrices para poder edificar a la iglesia. Si la iglesia no tuviera sentido para podernos reunir, hermanos, entonces, ¿con qué propósito tenemos el Nuevo Testamento? Hablando de las cartas y el libro de los Hechos. Porque todas estas cartas del libro de los Hechos, las cartas paulinas, Apocalipsis, Juan y todas y cada una de ellas hablan precisamente de un cuerpo, hablando de la iglesia. Y si entonces la iglesia no tiene ningún papel importante, entonces ¿por qué lo tenemos? La Escritura provee la imagen, hablando de Pablo, hermanos, de alguien que ha muerto a este mundo. Poco a poco lo vamos a ir viendo más adelante. Pero de la misma manera ha ganado su permanencia en el reino de los cielos. Mueres, es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Todo aquel que quiera ganar su vida, ¿qué debe de hacer? La debe de perder. Y aquel que la quiera, aquel que la pierda, ¿qué va a hacer? La va a ganar. Es como contradictorio, pero así funciona en el reino de los cielos, hermanos. En el reino de los cielos no es el que más sabe, no es el que más se esfuerza como sus discípulos en aquel momento, sino es el que sirve, el que se entrega en amor por causa de los hermanos, no esperando nada a cambio. ¿Vale? ¿De qué manera fue que obtuvo esta permanencia Pablo en el reino de los cielos? Porque dice la Escritura en 2 Timoteo capítulo 4 del versículo 7 al 8 que Pablo había peleado ¿qué? La buena batalla. Él había acabado la carrera y había guardado la fe. ¿Y qué es lo que le quedaba? Simplemente la corona de justicia, la cual le daría el Señor, juez justo en aquel día. Dice, y no solo a él, sino también a todos los que creen en él. Por lo tanto, hermanos, esta es la manera en la cual se demuestra que el hombre ama la venida de Cristo. ¿Cómo? Como lo que hizo Pablo. ¿Qué es lo que hizo Pablo? Peleando la buena batalla, terminando la carrera y guardando el buen depósito de la fe. Si tú tienes estas tres virtudes en tu vida, estás peleando, y créeme, tarde o temprano, la corona de la vida, de la justicia, también te va a ser entregada. Porque el que lo dijo es nuestro Señor Jesucristo. No es cualquier hombre el que lo prometió. Fue Dios mismo a través de la persona de Cristo. La pregunta que nosotros, hermanos, debemos de hacer, porque estas cosas que Pablo ha peleado, que ha guardado y que ha hecho, es porque él mismo ha muerto a este mundo. La pregunta que el hombre debe de hacerse es, ¿he muerto a este mundo? ¿Realmente he muerto a este mundo? Si es así, entonces esta promesa, como te dije, también es para ti. También te pertenece, es tuya. La tienes en las manos. ¿Qué es lo único que te detiene de que el Señor, en este caso, o tú más bien la puedas visualizar? La muerte, necesariamente. Porque ya está en ti, por cuanto has creído. ¿Sí? Pero, hermano, si amas a este mundo y aún te sigues complaciendo en los deseos de la carne, satisfaciendo los deseos de los ojos y entregándote a la vanagloria de la vida, permíteme decirte que es lamentable, porque en este caso la promesa ya no te pertenece y por consecuencia tampoco habitarás en el reino de los cielos. No podemos, y era lo que decíamos hace 8 días, ¿con qué derecho yo exigiría un reino o un lugar en el reino de los cielos cuando realmente aquí nunca ocupé mi vida por buscar del Señor? ¿Qué propósito tendría? Ninguno. Por lo tanto, hermanos, debemos de esforzarnos al morir a este mundo y posteriormente entender que la promesa de Dios la tenemos desde este momento. Si has creído, si realmente el Señor Jesucristo ha alumbrado tu vida y ha traído convicción de pecado a tu vida y te ha mirado y te ha permitido ver la pecaminosidad, en este caso de la transgresión que como hombre, mujer, anciano o joven tienes, entonces es el momento perfecto para rendirte totalmente a los pies de Cristo y poder saber que en Él, hermano, tienes esperanza de vida eterna. Pablo lo sabía, hermanos. Por eso él es un prisionero.
Por eso Él está ahí. Él no está por su propio gusto, hermanos. Él no está porque en su momento lo buscó el que estuviera ahí. Pablo está ahí porque Dios quiere que esté ahí. Si el Señor quisiera que Pablo estuviera en otro mundo, el Señor mismo lo hubiese llevado por otros caminos. Pero era necesario mostrarnos a nosotros como hombres cómo es que nuestra carrera debe de terminar, siendo realmente prisioneros de Cristo, realmente entregados a la voluntad completa y total de Dios, doblegando nuestros corazones, hermanos, y guardando silencio cuando la palabra de Dios se expone. ¿Por qué? Porque aunque ustedes vean aquí a un hombre, hermanos, lo que se está exponiendo es la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios, hermanos, es la que transforma el corazón de los hombres. Esa palabra, hermanos, es la que a ti, en algún momento a lo mejor cuando rehusabas escuchar de la Escritura, llegó el tiempo en donde el Señor, por medio de su palabra, te alumbró, te dio luz, te dio esperanza. Y ahora cada vez que la lees es un deleite, es un gozo, porque sabes que el que está hablando es Dios, y te está hablando a ti. No al hermano, no a otra persona, es directamente a ti. ¿Sale? Para el mundo, hermanos, Pablo era solo un prisionero más de Roma, si nosotros lo vemos así. Solo era un prisionero más, un hombre común y corriente con ideas revolucionarias y religiosas que había perdido su libertad y ahora se encontraba bajo el yugo de Roma. Pero hay algo importante aquí que debemos de entender. Eso es lo que es Pablo para el mundo. Alguien más. Uno más entre muchos. Así como nosotros al mundo somos uno más entre muchos. Pero para Cristo, Pablo, dice la Escritura conforme a Romanos 1:1, era siervo llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Jesucristo. Era instrumento escogido para llevar el nombre de Dios en presencia de los gentiles y reyes y de los hijos de Israel, conforme a Hechos 9:15. Y además, hermanos, junto con todas estas riquezas espirituales, para poder mostrar cuánto es necesario padecer por causa del nombre de Cristo. Para eso es que fue escogido Pablo. Sí, un título, un nombre digno, pero que la vida que lo llevaba a practicar ese título era una vida en donde era necesario padecer. Y no era cualquier padecimiento, hermano. Eran padecimientos en donde él se desprendió de todo, se despojó de toda confianza en sí mismo, de todo lo que él tenía y era. Literalmente se entregó por amor de Cristo a un pueblo que tampoco lo conocía. Así como en ocasiones, hermanos, cuando estamos aquí, que llegan personas que no conocemos, nos entregamos a ellos, pudiéndoles servir, pudiendo ver en ellos realmente la obra del Señor. De la misma manera, Pablo es lo que hace, pero esta obra, hermanos, no es de él. Lo que debemos de entender es que no es el hombre, sino es Cristo en él. Es Cristo el que lo está haciendo. El término, hermanos, que va a usar Pablo para poder asociar esta vida de riquezas espirituales, padecimientos y sufrimientos en las manos de Dios, al poder él ser llamado prisionero de Cristo, es precisamente, él, deben de ustedes imaginar, él está en la prisión, y al estar en prisión, hermanos, él va a tener mucho tiempo para estar pensando las cosas. Tiene el tiempo necesario, nada lo apresura, todo está tranquilo, por así decirlo. ¿Sí? Entonces él, hermanos, tiene un concepto en la mente. Algo lo llevó a poder identificarse como ¿qué? Como un prisionero de Cristo. Él era un prisionero, sí, pero él agrega precisamente ese sentido de propiedad para poder decir que no solamente es un prisionero en la carne, sino también un prisionero en el espíritu por causa de Cristo. Y ese es el punto, hermanos, a donde nosotros debemos de llevar. ¿Somos realmente prisioneros en la carne o somos prisioneros de Cristo en el espíritu? Porque son dos cosas diferentes. El prisionero en la carne, hermanos, está preocupado, está angustiado, está triste, no sabe qué hacer, se le acaba el mundo si no hay una u otra cosa.
Pero el prisionero en Cristo Jesús descansa, porque sabe que le pertenece al Señor, porque sabe que todo obra para bien para todo aquel que ha creído, y Él lo sabe. Por lo tanto, hermanos, vamos a ver el concepto precisamente de prisionero de Cristo, o más bien, la palabra prisionero, que hace referencia en el Antiguo Testamento para poder tener una idea más o menos de lo que tenía Pablo en la mente. La palabra hebrea para prisionero es shava y significa tomar o llevar cautivo. ¿Vale? En el Antiguo Testamento se usaba este término, shava, y significaba tomar y llevar cautivo, o llevar cautivo. En Génesis, si pueden ir ustedes a Génesis capítulo 34, en el versículo 29, hermanos, hablando de la disputa que tuvo el pueblo de Israel por en este caso vengar a su hermana Dina, que fue tomada en este caso por el varón hebeo, quien saliendo la vio, la tomó, y obviamente pues eso era ir en contra de la ley judía. Génesis capítulo 34 en el versículo 29. ¿Qué es lo que hizo el pueblo? Génesis 34, 29 dice la Escritura: y todos sus bienes llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres y robaron todo lo que había en casa. La palabra shava, hermanos, ahí la están traduciendo como cautivo. ¿Sale? Cautivo. Cuando dice llevaron cautivos es llevaron shava a todos los niños y mujeres y robaron todo lo que había en casa. ¿Okay? Esa palabra es cautivo, aquí se tradujo como cautivo. Génesis capítulo 14, hermanos, versículo 14. Ustedes recordarán al justo Lot, que al separarse de Abraham, él se queda en Sodoma y posteriormente hay guerra y él mismo es llevado como prisionero. Dice Génesis 14, 14. Oyó Abraham que su pariente, es decir, Lot, estaba prisionero, estaba shava. ¿Qué es shava? Dijimos, aquí lo están traduciendo como prisionero. Y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Hay algo, hermanos, que nosotros debemos de prestar atención, ¿sí? Shava, en los dos textos que vimos, se está utilizando cuando se entra, ¿qué? En un conflicto, cuando el pueblo de Dios está en un conflicto, ya sea que ellos sean partícipes de, o ellos mismos sean los originadores de, como en este caso, Abraham. ¿Okay? El arresto de Pablo, si nosotros lo podemos ver así, el arresto de Pablo se deriva precisamente de ¿qué? Se deriva de un conflicto. Se deriva de un conflicto entre ¿qué? Entre el pensamiento judío y el de los gentiles. ¿Por qué? Recuerden, Hechos 21, 28 dice: varones israelitas, ayudad. Aquí está gritando un hombre y le dice: este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. ¿Cómo es que ellos mismos, digamos que el pueblo de Israel, tomó a Pablo? Precisamente por un conflicto. ¿Qué estaba pasando? Dicen que este hombre estaba enseñando al pueblo de Israel a que abandonaran ¿qué? Sus costumbres, la ley mosaica y toda la ley del templo. Él, por eso Pablo está llevando y se está identificando como un prisionero, porque a raíz del conflicto él es tomado y está siendo llevado para ser cautivo. El resultado de este conflicto es que va a terminar siendo llevado aparte, así como lo que veíamos en el Antiguo Testamento. Si pueden ir a Hechos 21:33, hermanos. Hechos capítulo 21, versículo 33. Después de que estos hombres piden ayuda para llevar a Pablo y le empiezan a apedrear y lo empiezan a tomar, dice el 33 que entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Nuevamente, prisionero da la idea
de que empieza este texto para poder identificar a alguien que es tomado cuando está dentro de un conflicto. Pablo estaba en medio de este conflicto, es por eso que él fue tomado y fue llevado aparte. Sin embargo, también, hermanos, está el término kele, que quiere decir encierro o prisión. Y en Primera de Reyes, capítulo 22, si pueden ir a Primera de Reyes 22, versículo 27, este es otro término que se le da, hermanos, a prisionero. Primera de Reyes 22, 27, dice la Escritura: y dirás, así ha dicho el rey, echad a este en la cárcel y mantenedle con pan de angustias y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. ¿Sí? La palabra aquí, hermanos, cárcel, se traduce como kel. Y, hermanos, si ustedes recuerdan más o menos el contexto de esta parte, Micaías es donde fue puesto en la cárcel por pronunciar la derrota del rey Acab. En Jeremías 37:4 vemos que nuevamente la palabra para poder entender encierro o prisión hace referencia a otro profeta. ¿Qué profeta? A Jeremías. ¿Qué estaba haciendo? Jeremías estaba entrando y saliendo, es decir, estaba aconsejando al pueblo de Dios antes de ser puesto en la cárcel. Eso nos debe de hacer entender a nosotros, hermanos, que aun cuando Dios nos permite estar prisioneros, da ciertos beneficios, da ciertos deberes. Jeremías capítulo 52 en el versículo 31, hermanos, nos habla de Joaquín, a quien se le concedió ser también sacado de la cárcel para ser puesto entre los reyes y de esta manera mudar sus vestidos de prisionero y comer directamente de la mesa del rey todos los días de su vida. ¿Por qué les digo todos estos textos, hermanos? Génesis, Hechos, Reyes, Jeremías. Porque hay algo en común en todos ellos. Todos ellos usan la palabra prisionero, dan a entender el encierro. En este caso, Pablo es por el cual estaba pasando. Pablo se identificó como alguien que venía de un conflicto entre el pensamiento judío y entre el pensamiento gentil. Pero también, hermanos, Pablo, al poder estar, como estos textos que vimos de Reyes y de Jeremías, son profetas de Dios, que estuvieron delante de reyes, y que aún delante de estos reyes pudieron dar a conocer la voluntad del Señor. Y si nosotros lo asociamos a Pablo, hermanos, es gran parte de lo que él hizo. Él viene de este conflicto, pero también es puesto delante de reyes. ¿Y qué es lo que hacían estos reyes? Ellos escuchaban a Pablo, daban testimonio de él. Por lo tanto, hermanos, Pablo tiene este concepto de ser un prisionero en el entendimiento de que está ahí con un propósito como el mismo que los profetas. ¿Cuál? Poder dar el consejo de Dios, la sabiduría de Dios entre el pueblo en el cual están, para que ellos se sepan conducir temerosamente. Y aun cuando los profetas lo hicieron, y Pablo lo hizo, y algunos los desecharon a ambos, esto, hermanos, ya es, ¿sí?, conforme a los designios de Dios. Pero la imagen de Pablo es la misma que nosotros vemos a través de las Escrituras. Su estancia en aquel lugar, dijimos, se origina, hermanos, en un conflicto. Y dentro de este conflicto es apartado, es llevado, pero también es puesto delante de reyes para poder seguir proclamando el Evangelio de Cristo. Vemos cómo Pablo aplica este principio, hermanos. Él ya se identificó como un prisionero. Él ya sabe que lo es. Pero ahora bien, hermanos, realmente esa obra que Dios hace. Porque acuérdense que todo lo que está en el Antiguo Testamento solamente es la sombra de aquello que tenía que cumplirse. Aquí es donde nosotros vamos a ver a Pablo ahora aplicando el principio de ser un prisionero, pero bajo el régimen ahora del Nuevo Testamento. La palabra prisionero de Efesios, que ustedes tienen ahí, Efesios 3:1, viene del griego desmon, que significa prisión. Y aquí se deriva la palabra desmios, que significa prisionero. En el Antiguo Testamento, el prisionero, hermanos, pertenece a aquel que lo ha conquistado y se sirve de él a través de sus servicios. Está al servicio. Pero en el texto, hermanos, de Efesios 3:1, Pablo
al identificarse como un prisionero, él va a señalar la conexión de aquel a quien le pertenece. Él no es un prisionero de Roma, ¿sí? ¿Por qué? Porque él no faltó a ninguna ley romana. Él no hizo, hermanos, nada en este mundo que fuera causa de que los romanos lo tomaran y lo encerraran. Por eso Pablo trae este concepto de prisionero del Antiguo Testamento, pero él dice, yo no le sirvo al mundo, yo no violé los principios del mundo, ¿sí? Ahora lo que hace él es identificarse como un prisionero de Cristo, porque el conflicto está ahí. Cuando el Evangelio es llevado a los gentiles, cuando los gentiles empiezan a creer, cuando empiezan a poner cargas sobre los gentiles, Pablo y otros varones les dicen, no tienen que hacer nada de esas cosas. ¿Por qué poner un yugo aparte de que ni siquiera nosotros ni nuestros propios padres pudieron llevar? Que ellos solamente se guarden. Ellos solamente se guarden en obedecer al Señor como ellos mismos han sido llamados. Los prisioneros, hermanos, de las naciones siguen ciertas normas, ciertas conductas, del lugar obviamente en donde están encerrados. Pero Pablo sigue la ley y la norma de fe que lo identifica como un prisionero de Cristo, porque ahí es donde pertenece realmente sus ataduras. Ahí él está ligado totalmente al cuerpo de Cristo. Él no sigue, está en la carne, en una cárcel, pero él, hermanos, se identifica con Cristo. Por lo tanto, él sigue las leyes y las normas de la fe que lo identifican como un prisionero de Cristo. Dice Efesios 3:1, hermanos, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por ustedes, los gentiles. Los prisioneros de Cristo, hermano, pagan su condena edificando al cuerpo de Cristo. Ellos no están solamente por un tiempo en este mundo. Ellos piensan en la eternidad. Ellos se edifican mientras permanecen en este mundo. Y era lo que Pablo estaba haciendo. Pablo entendió que estaba puesto, si vivía, dice la Escritura, para el Señor vivía. Y si moría, para el Señor moría. Como sea, le pertenecía al Señor. Ya sea que viviera o que muriera, del Señor era. En este lugar, hermanos, tuvo tiempo, como dijimos, para meditar en el Señor. Su comunión con el Espíritu se revela cómo y de qué forma. A través de la riqueza teológica que nosotros podemos ver dentro de las cartas que él, en este caso, envía a las iglesias de Asia cuando estaba prisionero. Ya sea que estuviera a fuerzas de la cárcel, él estaba edificando al cuerpo de Cristo. Su viaje misionero, mientras él iba sobre Europa y empezaba a navegar y poder compartir el Evangelio, él aún desde fuera de la cárcel le escribe a un joven Timoteo, 1 Timoteo 1:3, y le dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Pablo está alejado, todavía no está en la cárcel, ¿sí? Pero él, hermanos, aún dentro o fuera de la cárcel, el propósito es el mismo: edificar al cuerpo de Cristo. Y nosotros lo vemos escribiéndole a un joven Timoteo, a un joven pastor puesto en una iglesia. Después de su saludo, hermanos, ¿qué es lo que hace Timoteo 1:3? Ya lo leímos, pero quisiera que vayamos, por favor. Primera Timoteo, capítulo 1, en el versículo 3, dice la Escritura, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandes a algunos que no enseñen diferente doctrina. Pablo tiene un pesar, tiene una preocupación. ¿Qué es la doctrina? ¿Por qué la doctrina, hermano? ¿Por qué Pablo les dice específicamente que se esfuerce en la doctrina? ¿Por qué no le dijo primeramente en la oración? Esfuérzate en la oración, que también es un medio esencial. Más adelante se lo va a recordar, pero no, ¿por qué no primero la oración?
Hermanos, la doctrina, hablando de la doctrina de Cristo, la enseñanza, es lo que realmente le da belleza al cuerpo de Cristo. Es lo que realmente hace que sus miembros, al tener comunión unos con otros, puedan dar a conocer el conocimiento de Cristo dentro de la iglesia. Por la doctrina, hermanos, es que nosotros podemos y sabemos orar. Porque por la doctrina nosotros nos dirigimos orando como la Escritura nos lo permite, y no como nosotros queremos, pidiendo o anhelando cosas que no están dentro de la Escritura. Por eso es que la doctrina, Pablo le está diciendo a Timoteo, joven, lo primero que te debes de encargar es en la doctrina. Hablándole a un joven pastor. Pero este consejo, hermanos, no solamente es para aquel que está siendo puesto para ser pastor, es para toda persona, para todo creyente, mejor dicho. Es para todos, hermanos. Y cuando decimos jóvenes, no se refiere específicamente a los jóvenes en edad o a los que están tiernos, son a los que están jóvenes en el Evangelio de Cristo. A ellos es que se les está diciendo, cuídate de que no enseñen diferente doctrina. ¿Qué le correspondía hacer a Timoteo entonces? Saber cuál era la buena doctrina. Porque si él aceptaba cualquier cosa o enseñaba cualquier cosa, él mismo sería partícipe de enseñar falsa doctrina. Y esa falsa doctrina se iba a ver dentro de la iglesia. ¿Qué es lo que corrige, lo que nos instruye, lo que nos capacita, lo que nos redarguye de pecado, lo que nos aparta del bien y del mal? La doctrina de Cristo, hermanos. La doctrina de Cristo. Por eso el joven que desde sus primeros pasos en el Evangelio se mete con la palabra de Dios, hermano, tiene poder en Cristo para poder vivir sana y piadosamente en este mundo. Para que su carne no se desvíe y no se entregue a los placeres de este mundo. Para que sus ojos estén firmes en las cosas de Dios. Para que la vanagloria de esta vida, los deseos que hay en este mundo, hermanos, no llenen sus corazones de nuestros jóvenes y los veamos apresurados por ir y querer las mejores cosas de este mundo. Porque cuando tienen la doctrina, hermanos, tienen contentamiento. Saben que lo que tienen es suficiente por causa de Cristo. Ellos, hermanos, serán guardados en sus corazones. Ellos serán realmente instruidos para cuando llegue el tiempo de la edad casadera. Para que ellos puedan tener realmente ojos para una sola persona. Para que ellos puedan realmente ser instruidos, hermanos, en santidad y en amor. Y después de ello, ¿qué crees que es lo que va a pedir una joven o un joven que está caminando en los caminos de Dios? ¿Cualquier persona en su vida? ¿Alguien que lo desvíe de los caminos del Señor? ¿Que lo aparte? Que todo el esfuerzo, y hablando a los varones, que todo el esfuerzo, en este caso que los padres instruyeron a sus hijas por los caminos del Señor, venga a un hombre y directamente la tome y la desvíe simplemente para entregarse al mundo? Hermanos, tenemos hijas de Dios entre nosotros. Aparte de ser nuestras esposas, son nuestras compañeras y también son nuestras hermanas en Cristo. Dios nos manda también a cuidar y velar por ellas. Por esa razón, hermanos, es que los jóvenes deben de ser instruidos. Para que cuando ellos vean este tipo de acciones y circunstancias, ellos sepan discernir y puedan entender. Al principio todo va a ser hermoso, pero recuerden, hermanos, que el yugo desigual nunca termina bien. Jamás. En este lugar, hermanos, dijimos, tuvo tiempo para meditar desde fuera de la cárcel, exhortando a Timoteo a que no enseñe diferente doctrina, pero también aún desde dentro de la cárcel, recordándole también a Timoteo, al mismo, dice 2 Timoteo 1:8, por favor. 2 Timoteo 1:8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Mismo hombre exhortando
mismo varón recibiendo, Pablo y Timoteo. ¿Cuál es la diferencia? Pablo está fuera de la cárcel y Pablo ahora está dentro de la cárcel. Mismo consejo, no te avergüences. Sigue predicando el Evangelio, la doctrina de Cristo. Ya sea dentro o fuera, la labor de Pablo es la misma. Con este tipo de personas, hermanos, que nos exhortan, que nos llevan a poder mejorar nuestras vidas en los caminos del Señor, que nos dan ánimos para poder esforzarnos y para poder tomar la palabra de Dios y realmente comprometernos, con estos es que realmente vale la pena relacionarnos en esta vida. Con aquellos hermanos que nos hablan la verdad, con ellos que también se identifican como prisioneros de Cristo, porque no están pensando en las cosas del mundo, porque sus ojos están puestos en la vida eterna, en Jesucristo. Entre más nos conocemos a estos hermanos, más, hermanos, se aprieta el nudo de esa amistad fundada en Jesucristo. Entre más tenemos tiempo con ellos, entre más nos acercamos a ellos, entre más platicamos con ellos, más y más se aprieta el nudo, hermanos, y vemos cuáles son las gracias de Dios entre nuestros hermanos. Estos hombres y mujeres son hermanos que saben doblar su corazón delante de Dios. No son personas que se les tenga que estar insistiendo. Son personas que doblan su corazón delante de Dios. Y no solamente el de ellos, hermanos, sino también el de sus propias familias, por amor de aquellos que están dentro de la iglesia. Pablo, hermanos, era un prisionero de Cristo. Él pudo haber llegado a ese lugar y decir, hasta aquí llegué, se terminó todo. Que le hagan como el que le hagan, yo ya acabé. Pablo seguía insistiendo en poder edificar el cuerpo de Cristo. Pero atrás de Pablo, ¿sabes a quién debes de ver? A Cristo. Porque es Cristo, hermanos. Es Él. Puede usar a cualquier persona. No importan las condiciones, hermano. No importan las circunstancias. Cuando el Señor se propone levantar y hacer la obra, utiliza inclusive al que está encerrado, al que está imposibilitado, al que no puede hacer nada, al que no puede trasladarse, al que no puede moverse. Pablo tenía sabiduría, tenía temor de Dios, tenía su pluma y sus pergaminos, y con eso estaba edificando, hermanos. Él no estaba presente en el cuerpo, pero sí estaba presente en el Espíritu, junto con la iglesia, edificándolos. No solamente con una, con otras, en todo tiempo, dando a conocer la voluntad revelada de Dios. Pablo, hermanos, dijimos, es un prisionero, un hombre, como dice la Escritura, aunque sea un poco tosco en la palabra, no lo es en el conocimiento de Dios. Hombres que aunque no son grandes, elocuentes en la oratoria, hombres que a lo mejor no se pueden expresar con todas las virtudes, con toda la fluidez que quisieran dar a tener para poder dar a conocer o plantear una idea, hermanos, tienen el conocimiento de Dios sembrado en sus corazones. Pablo dice un poco tosco, y esa palabra, hermanos, tosco, se refiere a una persona que no es tan elocuente. Pablo está diciendo, no soy tan elocuente como los griegos, porque los griegos sí eran personas elocuentes. Ellos sí podían hablar en un término de oratoria y dar a conocer virtudes, puntos, entrelazar las cosas. Y Pablo, aún, hermanos, Pablo diciéndole, no soy tan elocuente. Aún con esa humildad nos dice, no soy como ellos. Pero hay algo que quiero que sepan, iglesia de Éfeso. Dice, no soy elocuente, sí, pero no lo soy en el conocimiento. Porque las pocas o muchas palabras que Pablo escribió estaban cargadas de la llenura del Espíritu Santo para poder transformar la vida de las personas. ¿Cómo te explicas que por un texto que tú lees en la Escritura, cuando lo escribe Pablo, llega ese texto a tu corazón que te hace cambiar totalmente tu vida? ¿Cómo lo explicas?
Porque Pablo tenía la comunión con el Espíritu. Porque él estaba totalmente ligado por sus grilletes físicos, hermanos. No eran la imposibilidad para poderlo detener. Los grilletes del Espíritu eran lo que lo hacían trazar letra por letra para poder tener las palabras correctas y hoy nosotros poderlas leer y escucharlas y hablar a nuestros corazones. ¿Quién más te puede hablar al corazón, hermano? ¿Quién más sino Dios? Es el único que puede hablarte al corazón. Es el único que por medio de su palabra ya trae a tu mente, trae en tu pensamiento tu vida. Y ves, cuando confrontas con Él, que hay verdad en Él. Aquellos hermanos que no tienen mucho que decir, o que hablan muy poco, pero el ejemplo de su vida propio, y aún el de su propia familia junto a la iglesia, retumba en los oídos de todos aquellos que lo ven. Puede ser que no sea tan instruido, puede ser que no tenga tantos y tantos textos en la memoria, en la cabeza. Puede ser que le cueste darse a entender, hermano, pero realmente cuando te pones delante de Él a platicar, una y dos palabras hablan a tu corazón, porque es Dios quien lo está haciendo. Hombres prisioneros de Cristo que en sus ministerios puede que terminen solos o con un grupo selecto de verdaderos hermanos en Cristo. Segunda Timoteo capítulo 4, en el versículo 9 y 11 dice la Escritura, hermanos. Dice Pablo: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Estos prisioneros de Cristo, hermanos, normalmente, hablando de la persona de Pablo, son personas que están solas, o con un grupo selecto de personas. Y ese grupo selecto de personas, hermanos, son personas temerosas del Señor. Él dice solamente Lucas y Marcos están conmigo. Lucas lo conocemos, Marcos lo conocemos. Personas que caminaron con Él. Personas que al estar mano a mano con ellos se podían estar edificando en los caminos de Dios. Hombres prisioneros de Cristo, hermanos, que aún en su soledad ocupan su tiempo para seguir aprendiendo. Dice la Escritura en el 13: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de campo, y los libros, mayormente, los pergaminos. Ellos son, hermanos, los prisioneros de Cristo, los que no pueden estar en paz. Tienen que estar escribiendo, tienen que estar orando, tienen que estar leyendo, tienen que estar siendo visible su obra de Dios en ellos. No están tranquilos. De todas las cosas que le pudo haber pedido, le dice: trae el capote. Pablo ya era anciano, su condición ya era decadente, estaba enfermo, tenía frío. Y le dice: y también trae los libros. Trae los libros, hermanos. ¿Por qué? Porque Pablo, hermanos, no solamente dijimos se conformaba, tenía los escritos, la palabra de Dios, pero también tenía estos otros libros con los cuales también, al podernos dejar ver dentro de la palabra de Dios, nos hacen pensar que eran libros que tenían sabiduría de Dios, que eran libros que realmente estaban puestos para poder edificar, en este caso, la vida de Pablo en la comunión con Dios. En Efesios capítulo 3:1, hermanos, cuando decimos prisionero, ahí es cuando la palabra en el Nuevo Testamento se identifica con desmor, de la cual se deriva con desmius, dando a entender a un prisionero en el Antiguo Testamento. Y Pablo se identifica como un prisionero siendo lo que acabamos de ver.
Alguien que está preocupado, alguien que quiere seguir instruyendo, alguien que quiere seguir esforzándose, alguien que quiere seguir dando y edificando al cuerpo de Cristo. En Filemón capítulo 1, hermanos, Filemón 1, está delante de 2 de Timoteo, Tito, Filemón. Nuevamente la palabra prisionero, hermanos, está puesta en este texto. Filemón capítulo 1, versículo 8. Dice la Escritura: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Cristo, de Jesucristo. Hermano, en el 8, Pablo está nuevamente diciendo que él sigue siendo un prisionero, 8 y 9. ¿Qué nos da a entender eso? El corazón, hermanos, de los prisioneros de Cristo se doblega servicialmente y con humildad, aún entre aquellos que son menores a ellos. Es decir, entre el reino de los cielos el mayor servirá al menor. Por lo cual dice: aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Pablo pudo echar mano precisamente de su autoridad apostólica. Él pudo decirle en este caso a Filemón: ¿sabes qué? Te envío a este varón Onésimo, recíbelo. Pero Pablo no lo usa de esa forma. Pablo tranquilamente se presenta delante de él y le pide que de favor lo reciba. Por haber echado de su autoridad apostólica para ordenar, sin embargo, se mostró como un amigo para poder escribirlo. El prisionero de Cristo, hermanos, no usa su autoridad para poderse poner sobre las otras personas. El prisionero de Cristo, hermanos, se pone al servicio de los demás y se entrega por amor de Cristo. No retiene nada, sino que lo da todo. Todo en cuanto al conocimiento y la sabiduría del Señor. Dice el versículo 9: más bien te ruego por amor, Pablo rogándole a Filemón por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora, además, prisionero de Cristo. Aquel que es prisionero de Cristo, hermanos, ruega por medio de la mayor virtud que puede describir el corazón de un cristiano: el amor. Él no ruega porque es un apóstol. Él no ruega porque es alguien importante. Él no ruega porque le deba un favor. Él le ruega por amor. Porque Cristo ha obrado en este varón, en Pablo. Y su corazón, hermanos, no se mueve solo. Su corazón es llevado a poder considerar siempre la situación y poder saber que aún este hombre, Onésimo, quien era sirviente de Filemón, se le debe a Filemón, es su sirviente. Pero Pablo le dice: te ruego por amor. Esta es la mayor virtud de un cristiano, hermanos, el amor. El fruto del Espíritu que nace de un corazón contrito y humillado. El fruto que descansa en la obra salvífica de Cristo. El fruto que nace, crece y permanece en la vida del creyente. Y aun cuando llegan los años sobre nuestras vidas, sigue presente para poder suplicar en amor a otros. No porque él diga: soy anciano y merezco el respeto. Pablo se lo ha ganado porque ha demostrado ser un hijo de Dios, un verdadero siervo. Por eso es que por amor lo hace. Un prisionero de Cristo, precisamente, hermanos, es aquel que verdaderamente el fruto del amor nace en él, crece y dijimos, permanece. Porque Pablo al estar encerrado se le pudo haber agotado. Dicen por ahí, es que se enfrió.
El cristiano que realmente es cristiano, hermanos, no se enfría. El cristiano que realmente es cristiano, le decía Pablo a Timoteo, aviva el don que está en ti, el cual fue puesto por obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu el que te ha dado la fe, la esperanza y el amor en Cristo. Nada de ello te puede ser arrebatado, porque el que te lo dio fue Dios. Por lo tanto, hermanos, cuando decimos que Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Cristo, él ruega en amor. Por lo tanto, el prisionero de Cristo ruega en amor y no considera su situación o quién es él, aún dentro de la iglesia. Era un apóstol. ¿Se deberían de someter a él? Por supuesto que sí, hermano. Se tendrían que someter. Y lo que ellos decían, se tenía que hacer. Pero Pablo ruega. Ruega Pablo, hermanos. Así como también nuestro Señor Jesucristo rogó al Padre, porque ninguno de nosotros nos perdiéramos. Él pudo haberle dicho, Padre, soy tu hijo, que no se pierdan. Pero él rogó al Padre porque no nos perdamos. En amor. Lo que ves en Pablo, hermanos, es la obra de Cristo, es la obra de un cristiano. Es la obra de un prisionero que se ha entregado totalmente por la causa de su Señor. Dice el 10, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. El prisionero de Cristo, hermanos, vela por aquellos a quienes se les ha compartido el Evangelio y han dado evidencia de su nuevo nacimiento. Un prisionero de Cristo vela por aquellos a quienes se les ha compartido el Evangelio, pero que han dado evidencia de ¿qué? De un nuevo nacimiento. Porque he ahí una piedra viva, he ahí un hijo de Dios, he ahí un hijo del reino, puesto delante de nosotros para ser instruido, para ser capacitado, para ser enseñado, para ser realmente una piedra viva en el reino de los cielos. Por ellos, hermanos, es que el prisionero de Cristo pide y vela, te ruego por mi hijo Onésimo. Pablo se está identificando con él como su hijo. Es su hijo en la fe, obviamente. Cuando le dice hijo, hermano, no es por razón de la carne, sino su hijo porque ha nacido de nuevo. Es un hijo espiritual. Es un hijo por el cual vale la pena meter las manos. Es un hijo por el cual vale la pena doblar nuestras rodillas, implorar el favor de Dios sobre su vida, sobre su ministerio, sobre su familia, sobre su trabajo, sobre todo lo que nosotros queramos orar por esa persona. Porque realmente Onésimo mostró ser un hijo de Dios. Por ellos, hermanos, es que Cristo dio su vida también. Por aquellos que son engendrados en cualquier parte de este mundo. No solamente los que están con él, como este Onésimo que llegó a la misma cárcel en donde estaba Pablo, sino por todos aquellos que en cualquier lugar se les predica el Evangelio y escuchan el Evangelio. Por ellos es que Cristo también vela e intercede en todo tiempo para que ellos sean guardados. Amados, aquel que es prisionero de Cristo sigue dando evidencia del fruto del Evangelio. No se quedan, hermanos, inmóviles, diciendo, es que ya no puedo, o es que, y agréguenle todas las cosas que en ocasiones llegamos a escuchar. Un prisionero de Cristo sigue dando frutos en el Evangelio. ¿Cuál es la prueba? Filemón, te ruego, dice Pablo, por mi hijo Onésimo. Sigue dando fruto Pablo, siendo débil, un hombre enfermo, un anciano encerrado en una cárcel, sigue dando fruto. El Señor le sigue mandando personas inconversas para que Él les siga. ¿Qué podría hacer Pablo? Decirle, ¿qué ha pasado en el mundo? ¿Cómo están las cosas allá afuera? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo está la familia y demás? Llega Pablo, se le presenta a Onésimo y lo primero que pudo haberle dicho Pablo es presentarle el Evangelio de Cristo. Porque para eso estaba puesto, para llevar fruto verdadero de arrepentimiento. Y Onésimo era la prueba de él. Pablo, lleno de días y con dificultades, molido por enfermedades que padecía, sigue derramando el aceite del Espíritu Santo entre aquellos que estaban con él. ¿De qué forma? Llevándolos a los pies de Cristo a través del Evangelio.
Hermanos, nosotros vemos a un Pablo, un anciano, delgado, enfermo, pero en el espíritu, hermanos. ¿Qué palabras pudo haberle dicho? Imagínate encerrado unos cuantos días con él. ¿Qué te pudo haber hablado de Cristo? ¿Qué te pudo haber dicho de Cristo? Tantas y tantas cosas que le fueron reveladas. Pero lo único que le predicó fue el Evangelio, hermano. Lo único. Porque el Evangelio es lo único que te va a cambiar tu vida totalmente. Por tanto, dice en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 8, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. ¿Sabe? El prisionero de Cristo incita a otros jóvenes en el Evangelio a testificar de Cristo, a que proclamen su palabra, que la lleven a donde sea que estén puestos, que no tengan miedo a las consecuencias, sino que participen gozosamente de las aflicciones. Si han de ser abandonados, criticados, o padecer burla o escarnio por creer en un Dios que vino a este mundo siendo un bebé y después de 30 años padecer, sufrir y ser puesto en una cruz para morir y 3 días después resucitar, que lo hagan, hermanos, que se mofen y hablen lo que quieran. Al final de sus días, ellos mismos lo verán cara a cara a aquel que rechazaron. Y ya no habrá más burla, sino lloro y crujir de dientes, por cuanto desecharon a aquel único que puede darte vida eterna al perdonar tus pecados en este preciso momento. Que se mofen, hermanos. Pablo está incitando a Timoteo a que sufra de las mismas consecuencias, a que testifique del Evangelio y de sus aflicciones según el poder que Dios habrá obrado en él. El prisionero de Cristo busca la unidad del cuerpo. Efesios 4:1. Pablo ruega a la iglesia de Éfeso que anden como es digno de su vocación con la que fueron llamados. Si realmente crees que has sido llamado a ser cristiano por causa de Cristo, entonces vive como realmente eres un cristiano. Si realmente eres un cristiano, vive como cristiano. Que no avergüences el nombre del Señor. La iglesia de hoy necesita entender para qué es que ha sido llamada. Porque pareciera que no tiene la palabra de Dios poder para hablar a las conciencias. Muchas de ellas están dormidas. ¿De qué forma? Hacen eventos, hacen conferencias, hacen ritos espirituales, preparando fiestas del calendario porque ya viene tal o cual celebración. Organizan eventos evangelísticos con payasos, armonizando la atmósfera de la iglesia para que la presencia del Espíritu Santo se sienta. Hermano, si el Espíritu Santo no te redarguye del pecado, en vano son las luces. En vano es todo aquel que el hombre quiera hacer para sentir al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no nos convence de pecado, ninguna otra cosa nos va a hacer sentir al Espíritu Santo. Es solamente Dios a través de su palabra. Dudo mucho que Pablo, hermanos, estuviera preocupado por todas estas cosas. Dudo que su corazón se inquietara para saber si los hermanos en Éfeso tendrían instrumentos musicales, si ya compraron las cosas, si ya adornaron, si ya hicieron. O si el hermano X o Y está asistiendo a la iglesia. Si son cristianos, ¿sabes dónde los vas a encontrar? En la iglesia. Porque son personas nacidas de nuevo. Porque entienden la relación que tienen con su Salvador. Porque entienden que ellos tienen un compromiso al estar en este día. Porque ellos estaban muertos en delitos, en sus pecados, siendo transgresores y llevados por vientos de doctrinas de un lugar a otro, picando aquí, picando allá. Pero una vez que Cristo viene y les habla directamente al corazón, hermano, ahora verdaderamente vemos a un cristiano ahí, preocupado por las cosas de Dios, asistiendo a los deberes que como cristiano debe de hacer.
asistiendo a lo que Él sabe de antemano que es necesario hacer. Son cristianos genuinos, están en la iglesia. Y obviamente, hermanos, cuando digo estar, no me refiero a que hagan presencia, sino que estén verdaderamente. ¿Qué quiero decir? Que participen. Que sean miembros activos. ¿Qué entendemos por activos? Personas que constantemente están involucradas en las actividades de la iglesia. Que de alguna u otra forma ellos participan en las actividades. No miembros pasivos. ¿Cuál es el pasivo? Aquel que está y no está. Aquel que puede venir o puede no venir. Aquel que puede poner o decir cualquier pretexto para ausentarse. La iglesia, hermanos, es un cuerpo vivo y se compone de personas vivas. Y no es vida física, es vida espiritual. Es vida, hermanos, que el hombre no puede fingir. Porque aun cuando el hombre quisiera fingirla, tarde o temprano se va a cansar, se va a aburrir. Es una vida en el Espíritu, hermanos, que solamente Dios puede darle. La imagen de Pablo siendo prisionero de Cristo, hermanos, va a resumir totalmente su ministerio en este mundo por causa de los gentiles. Esto es, por causa del Evangelio de Cristo. Finalmente, Pablo terminó solo, al igual que Cristo. Y no con esto quiero decir que debes forzosamente terminar encerrado en una cárcel para demostrar que eres cristiano. No te vayas con esa idea. Todo lo contrario. Mi intención es que puedas considerar si estás viviendo como un prisionero de Cristo. Estés entregando tu vida por causa de Cristo. Hombres, mujeres, ancianos, jóvenes, niños que están en Cristo o que dicen estar en Cristo, pregunto, ¿sus vidas están edificando el cuerpo de Cristo o son tropiezo y estorbo? ¿Los han abandonado sus amigos por causa de Cristo o son amigos de aquellos que aborrecen a Cristo? ¿Sus corazones se duelen por causa de las oraciones de sus hermanos? ¿O aún, cuando no son elocuentes en la palabra de Dios, demuestran que tienen conocimiento de Dios? ¿Siguen cultivando el conocimiento de Dios en sus vidas a través de recursos literarios? Sí. La Biblia solamente debemos de leerla. Creemos en la sola Escritura. Pero también el Señor ha dotado a hermanos que les ha dado sabiduría para poderlos instruir y capacitarlos en ciertas áreas de la vida cristiana, de la cual haríamos bien si echáramos mano. ¿Usan bien la autoridad que Dios les ha dado ante aquellos que están debajo de ustedes? ¿O les exigen y los cargan con tareas? ¿Se muestran amigos para con aquellos que sufren o se enseñorean de ellos? ¿Existen en sus vidas el fruto del amor de Dios o te conmueves por emociones que pasan por alto la autoridad de las Escrituras? ¿Oran y procuran estar con el hermano que no vino a la reunión? ¿Solo consienten el pecado justificando sus ausencias? ¿Cuántos hijos espirituales el Señor te ha dado y que continúan dentro del camino del Señor? No hablo de hijos físicos, hablo de hijos espirituales. Pueden engendrar hijos a donde sea que el Señor les ponga para poder llevar el Evangelio. Sufren por las causas correctas del Evangelio. Son padecimientos por las consecuencias de sus propios pecados. Amado hermano, cual sea la situación, reconsidera tus caminos y vuelve al Señor. Sufre y padece por las causas correctas, como Pablo incitó a Timoteo. Tú pues haz partícipe de las aflicciones del Evangelio. Si vas a sufrir, que sea por causa del Evangelio.
por causa de lo que el Evangelio está haciendo en sus vidas. Para ti que escuchas por primera, segunda o tercera vez, también es esta promesa. También tú puedes ser un prisionero de Cristo. También tú puedes edificar al cuerpo de Cristo. También tú puedes ayudar. Ven a Cristo y cree. Entrega tu vida como una ofrenda al único que puede librarte de la condenación eterna. Bastante tiempo no has estado en este mundo. Bastante tiempo lo has intentado por tus propios medios. Bastante tiempo puede ser que te hayas equivocado. ¿Hasta cuándo? Dice el profeta Jeremías, ¿hasta cuándo quitarás tus pensamientos de en medio de tu corazón? ¿Hasta cuándo tendremos que quitar lo que nosotros creemos y dejaremos que la palabra de Dios golpee nuestros corazones para poder verdaderamente ver la obra de nuestro Señor y Salvador? Deja que Cristo reine tu vida y pídele al Señor que te permita experimentar realmente ser un prisionero de Cristo para su gloria. Amén. Claro, Señor.